Eskerrik asko, elkar bidea elkarteak antolatutako duen jardunaldietan parte hartzera etorri zaretelako. Atzoko saioan izan genituen bi talde, hauek ziren Madrikoa bata eta beste berriz Asturiaskoa, gaur ere hemen daude. Eta gaur izango ditugu Carlos, hau Iruñakoa da, etxekideko kidea, eta Ruben, hau da kobizitzako koordinatzailea. Buenas tardes. Es las primeras jornadas de verdad que organiza Elkar Bidean. Ayer tuvimos el placer de escuchar a dos grupos que han venido de Madrid y de Asturias. De Madrid vino Travensol y de Asturias llegó Axúntase. Hoy están por aquí, o sea que si hay todavía preguntas tendremos la oportunidad de que nos den alguna respuesta. Y hoy tenemos con nosotros a Carlos, que es miembro de Etxekide, una organización que ya está muy adelantada y que tal vez tiene ya su casa, tiene ya su terreno. Ahí nos va a contar. Y por otro lado Rubén, que es el coordinador de Cobizitza, que es una coordinación que existe entre las casas colaborativas de Euskadi, Nafarroa y La Rioja. Y además también Rubén es también miembro de su propia casa colaborativa, de unas 4 familias con niños. Cuando queráis. Y luego tenemos la oportunidad, por supuesto, de que haya preguntas, que nos respondan. Y por último, avisaros que hay aquí en la esquinita de la mesa hay unos formularios que podéis coger y rellenar para que, si tenéis deseo de recibir información de la asociación Elkar Bidean, por favor. Cuando queráis. Eskerrik asko, Amaia. Buenas tardes. Un detalle que coordinador de Cobizitza no lo soy. Somos un grupo coordinador. Sí que estamos. Carlos también está en coordinación conmigo, pero bueno, que estamos ahí intentando impulsar la red, claro. Bueno, pues Arratsaldeon, buenas tardes. Pues os comento un poquito a nivel general. He traído la parte que hablamos del modelo para aquellas personas que igual conocéis menos. Y luego pues una serie de bases básicas que sabemos explicar de qué es el modelo para nosotras, ¿no? Para Cobizitza y los proyectos que la integramos. Entonces, como conceptos básicos, una imagen que estrené la semana pasada y que parece que funciona bien, era una metáfora de qué podemos comprender a nivel conceptual, más allá de todas las palabras y claves, características y ventajas que solemos decir mucho en lo racional. Pues en este caso, una imagen que es la vivienda convencional, la podíamos visualizar como un montón de semillas de diferente tipo que nos ofrecen evidentemente alimento y servicio, ¿no? Pero si la comparamos con la vivienda cooperativa en cesión de uso, la vivienda colaborativa, una metáfora sería que la vivienda colaborativa es esto. Más allá de una semilla y de una cuestión que nos provee un servicio, pues permite florecer, o sea, extrae todo su potencial, digamos, para proveer de más servicios y fructiferar, ¿no? Entonces, en las viviendas colaborativas no simplemente habitamos esas viviendas, sino que tenemos un montón de relaciones, servicios que potencian tanto nuestro desarrollo personal como colectivo. Entonces, es un poco la comparativa con la semilla, que la semilla, si le damos un poco de contexto, de cuidados, de atención, pues florece y nos provee y multiplica, ¿no?, sus capacidades. Luego, el modelo de cesión de uso, para que veáis un poquito la comparativa, he hecho aquí en 3 columnas de alquiler, cesión de uso en medio y la compra. Lo que hace es combinar las ventajas que nos ofrecen el alquiler y la compra. El alquiler, vemos ahí en azul, por ejemplo, la parte central de la flexibilidad del alquiler, que puedes moverte con más facilidad de un sitio a otro, ¿no? Y también que no tienes cargas financieras en el alquiler. Y de la compra, la estabilidad, que sabes que tienes ese sitio para vivir toda tu vida, para hacer un plan de vida. Y luego, que en este caso en la cesión de uso hay un retorno parcial de capital. Y en la compra, pues evidentemente tenemos riesgos que hemos visto en la crisis que parecía eran todo ventajas, y también vemos que puedes quedarte atrapado en una hipoteca, ¿no? En este caso no tienes el riesgo de quedarte atrapado porque no tienes esa carga, ¿no?, personal en ese sentido. Luego, la vivienda de cesión de uso tiene una mayor accesibilidad porque los precios están por debajo tanto del alquiler como de la compra, los precios de hipoteca, ¿no?, en la hipoteca que pagaríamos al mes. Y luego está al margen del mercado, no tiene las fluctuaciones, tú te metes en una vivienda colaborativa y sabes lo que vas a pagar durante toda tu vida. No es como en el mercado, que el alquiler te lo suben, o la hipoteca puede subir los tipos en ese caso, o que si te compras una vivienda nueva o quieres venderla, estás dependiendo del mercado.
Y luego también, pues evidentemente, hay una comunidad, que es una cosa que normalmente no se da con tanta fuerza o de ese formato. Y luego, pues hay un espacio de cuidados y de atención a la dependencia, ¿no? Que es una clave muy importante en este tipo de proyectos. Una clave también importante a tener en cuenta cuando hablamos de vivienda cooperativa es que tenemos en este país el modelo clásico, que es un formato jurídico que se hace para hacer una promoción de viviendas realmente, ¿no? Para financiar una operación de promoción de vivienda. Entonces, los socios son socias durante un periodo pequeño de tiempo cuando se hace la promoción, pero después se hace una división o venta, como la queramos llamar, se convierte en propiedad horizontal y pasa al mercado. Y eso lo que sucede es que hay un aislamiento, o sea, cada uno tiene su propiedad, su vivienda, es lo que socialmente estamos observando, que nos aislamos, ¿no? Y se produce una vulnerabilidad y también las comunidades de propietarios suele pasar mucho que la gente comenta lo de las tensiones, ¿no? La discusión en las reuniones de comunidad, porque no nos hemos preparado realmente para convivir juntas. Estamos afianzados en que cada uno tiene su parcelita y me puedo llevar mal con quien quiera. La innovación en este caso, la vivienda cooperativa en cesión de uso, lo que ofrece es una cooperativa que permanece por toda la vida de la inmueble de la comunidad. Entonces, hay un grupo humano que se junta con una idea común, que elabora, codiseña ese espacio, ese proyecto, todos los ámbitos que puede hacer, evidentemente con un equipo técnico que ayuda, se valen de eso también. Las socias, desde el momento en que aparece la cooperativa, son socias y pues lo son hasta que se quiere marchar, ¿no?, del proyecto. Y hay una autopromoción. Evidentemente, las personas muchas veces no se encargan de la construcción, aunque a veces sí, se hace autoconstrucción también en algunos proyectos. Pero son autopromotores, se empoderan y lo que hacen es tomar cargo de ese proyecto. Y evidentemente cuentan con el apoyo técnico necesario. Entonces, en la franja verde veis pues que esa etapa, en el momento en que ya se han consolidado el edificio o la instalación, pues empiezan a aparecer un montón de cosas que en muchos casos están previstas, pero en otros casos no se han previsto y se pueden ir haciendo. Pero ahí podemos incorporar pues el tema de la colaboración, la comunidad, gestión. Evidentemente hay una cooperativa que gestionar y unos espacios y usos que gestionar, pero también hay salud, ¿no?, cuidados, servicios. Hay una eficiencia mucho mayor que en otro tipo de instalaciones porque estamos compartiendo espacios, se genera un tejido, hay una red y también hay un aprendizaje, ¿no? Cuando estás en un proyecto de este tipo, yo lo que suelo decir es que es importante estar abierta para el aprendizaje, porque es un continuo aprendizaje. O sea, no simplemente es qué bonito es este proyecto, me gusta esta forma de vivir, es más económico, voy a estar junto con otra gente, sino que también hay que hacer un trabajo personal en el sentido de poder superar los retos y desafíos que tienes con otras personas y en el propio proyecto. O sea, hay que estar preparado y mentalizado de que es un trabajo, evidentemente, y que también nos va a aportar a nivel personal muchas satisfacciones, crecimiento y conciencia. Una clave importante de la separación con el mercado de los precios la he mostrado en esta gráfica, que intentamos mostrar como en la línea que está, ahí no se ve mía, se nos ha perdido la parte que pone, la línea que sale de 500 hacia arriba, que es turquesa, sería el precio, digamos, de la vivienda cooperativa en cesión de uso, estándar, es una gráfica conceptual, no está basada en un proyecto concreto. La subida que podría tener desde el año cero, con el IPC, si incrementamos el IPC a lo largo de los años, ¿no?, hasta los 40 años hemos puesto ahí. Entonces, lo que hace, evidentemente, con el IPC va subiendo un poquito, pero lo que pasa es que hay un diferencial de inicio con el mercado del 20-30%, porque evidentemente no hay una promotora que tenga que tener un beneficio. En este caso, hacemos autopromoción. Ya estamos reduciendo el precio de mercado, tanto con el alquiler como con la hipoteca, con el precio de hipoteca mensual. Entonces, a largo plazo, el mercado ya sabemos que sigue su dinámica, pero aquí no hay que seguir una dinámica de mercado, simplemente hay que pagar el inmueble entre todas con la hipoteca. Entonces, al año 30, cuando una hipoteca de 30 años terminara, el precio, el importe mensual, el canon mensual, quedaría estancado de alguna forma, ¿no? O sea, no necesitamos seguir haciendo un colchón o tener que pagar más, podemos bajarlo, pero no lo reducimos totalmente porque hay que hacer frente a muchos gastos, ¿no?, mantenimiento y otros servicios. Entonces, este tipo de proyectos tienen un rango de precios que evidentemente no son los más accesibles del mercado, pero si incorporamos las ayudas públicas con la línea de puntos debajo, lo bajamos muchísimo. Hasta el caso que en Cataluña, por ejemplo, hay proyectos que tienen un canon mensual de cesión de uso en calificación de VPO inferior a la propia VPO del Gobierno. Entonces, quiere decir que en la medida en que las administraciones públicas se implican, ceden suelo, dan ayudas, pues el precio de accesibilidad es mucho más bajo de lo que tenemos. Creo que tenía la parte de capital y eso, no sé si lo tengo aquí puesto, pero lo explico después. Entonces, bueno, cualquier duda que tengamos, luego comentamos las cosas porque saldrán.
Hay una serie de beneficios básicos, así como hablando muy sencillo, de qué ofrecen este tipo de proyectos. Pues mejoran la salud y el bienestar, porque la gente está motivada en un proyecto que le ilusiona con la gente con la que quiere convivir. Hay una fórmula de cooperación y solidaridad que hemos perdido bastante en esta sociedad y que creemos que es importante recuperar, no solo en nuestras personas cuando estamos ahí, sino también que hay una transmisión generacional de esa filosofía, ¿no? También las personas pequeñas, los niños de la infancia, que crecen en un proyecto de este tipo, están ya adoptando una cultura de la colaboración, no de la competitividad ni de atender a necesidades externas, sino crear un proyecto vital en el que tienen ilusión y colaboran con otras personas. Luego se incorporan los cuidados y la atención a la dependencia, que esto le hemos dado mayor importancia si cabe en la pandemia, pero ya veníamos diciendo que había muchas problemáticas de este tipo. El modelo de residencia no está ofreciendo una solución a muchas de las personas que quieren otro modelo, y aquí se ofrece otra fórmula, pero evidentemente hay que hacerse cargo, ¿no?, responsable del proyecto. Luego es un modelo accesible y flexible, porque la accesibilidad es más baja que la del mercado. También es flexible porque no te quedas atrapado, tú puedes salir de ese proyecto y puede entrar otra persona, ¿no?, en la medida que hay una lista de espera, hay gente interesada. Luego es un modelo eficiente y sostenible. La mayoría de proyectos son bastante vanguardistas en medidas de eficiencia y en consumo energético. Si podéis ver un poco los proyectos, algunos que han estado aquí, por ejemplo, de Travensol, Asuntase, incluso algunos que hay en otros sitios, la mayoría son destacados en esa clave, ¿no? Entonces, los consumos y el gasto mensual también se reduce, y el impacto medioambiental, ¿no? Luego, sí que se apuesta, por lo que pudiera parecer, pues que son proyectos que igual son más centrados en un grupo de amigos, gente que se conoce o de un perfil. Realmente hay una diversidad muy amplia, incluso también en la económica, aunque pueda parecer que haya que tener un rango, realmente hay una diversidad económica importante, y si hubiese ayudas públicas se podrían calificar algunas viviendas y otras no. Entonces podría haber pues una diversidad, que es interesante, que eso en la sociedad cuesta verlo, ¿no?, que hay una comunidad en la que haya una diversidad también de capacidad económica, ¿no?, que eso también la escuela, todos los sistemas sociales que tenemos segregan un poco de alguna forma a nivel económico, y en esos proyectos se puede romper esa barrera de segregación, ¿no? Y luego es viable y replicable. Estamos viendo cómo en Cataluña, en Madrid ya hay una primera experiencia, a nada que haya un poco de condicionamientos, facilidades, se puede replicar de forma fácil, ¿no?, de alguna forma. Luego, los impactos. Esta es una gráfica que hemos elaborado visto la clave de desarrollo sostenible que se está trabajando cada vez más en las administraciones públicas, conectando los proyectos y cualquier iniciativa con los impactos que tiene con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Aquí simplemente están los 17, y lo que hemos hecho es un gráfico donde se muestran las 6 claves principales del modelo, que un poco las comentaré ahora, y conectadas con los 18 impactos, ¿no?, de los ODS, perdón, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en esta gráfica, que es más compleja, están esas conexiones con todas las claves que pueden tener de características los proyectos, desde pues ámbito rural, intergeneracional, senior, si es urbano, periurbano, etc., ¿no? Entonces, pues se puede ver que es como un sistema modular en el que podemos ver que cada proyecto puede coger sus piezas, como aplica sus piezas el modelo, ¿no? Modelo cooperativo. Aquí sí que vamos un poquito ya a detallar cuáles son las características concretas que hemos definido en las bases de Ecovisicha entre todos los proyectos. Entonces, es importante que son proyectos sin ánimo de lucro y la propiedad es cooperativa. La propiedad es solo de la cooperativa y las socias usuarias simplemente tienen el derecho de uso y no tienen ningún derecho real sobre la propiedad, sino sobre el inmueble. No pueden ejecutar ningún tipo de acción sobre él. Simplemente es como un asimilado al alquiler en ese caso, ¿no? No tienes ninguna posibilidad. Simplemente, evidentemente, tienes tu garantía de que puedes estar toda la vida allí, siempre que cumplas, evidentemente, con las condiciones, ¿no? Normalmente son interés social también. Hay una serie de calificación que habrá que concretar un poquito en el tema de las cooperativas a nivel legal. La financiación es colectiva y la recuperación de cuotas mensuales no se da, simplemente esa parte es como un alquiler. O sea, hay un capital inicial que depende del proyecto, en la cuantía que tenga, puede estar en torno al 20%, 30%, porque la otra parte la financia la entidad bancaria, y el resto de cuotas mensuales son como una especie de alquiler. Luego, sí que abogamos por la cooperación cooperativa institucional o público-cooperativa para que precisamente estos proyectos sean mucho más viables y sean más accesibles.
Y luego nos preocupa también, o nos parece importante, blindar este modelo frente a la liberación al mercado, porque ha habido casos como en Dinamarca, que ha habido ciertos cambios normativos en los que han hecho que al de unos cuantos años esos proyectos, como ha habido lo que hemos visto, la diferencia de precio con el mercado, pues han visto que sacando al mercado ese proyecto podía haber unos ingresos mayores. Entonces, queremos que este tipo de proyectos queden blindados de cara a futuro para que eso se mantenga como una vivienda social, ¿no? Para toda la sociedad, digamos. Luego, existe una comunidad intencional que hace autopromoción, que se encarga de su propio proyecto, lo lideran, así como en otros casos puede haber otro tipo de proyectos en los que hay una entidad que gestiona todo, pues en este caso no es nuestro modelo. Hay una intención de vida comunitaria, cohesión grupal, apoyo mutuo y trabajo en red. También nos parece importante que no simplemente no somos proyectos simplemente que hacemos nuestro proyecto, sino que colaboramos e intentamos generar red con otras entidades y proyectos para que se extienda el modelo y para aprender juntas también, ¿no? Se da una combinación de espacios íntimos, privativos, como lo queramos denominar, que en algunos claves legales a veces complica la vida, pero son espacios en los que tú evidentemente tienes tu espacio para vivir con tus necesidades o estar con tu intimidad, ¿no? O depende de la unidad de convivencia. Y luego hay espacios comunitarios que son muy importantes en este tipo de proyectos. Cada proyecto luego tiene su propia configuración, de qué espacios, cuánto porcentaje y demás. Y luego son proyectos que, lejos de lo que podía parecer también históricamente como proyectos comunitarios de este tipo, pues son proyectos transparentes y están muy abiertos a las dinámicas de barrio y el entorno. Y precisamente son muy dinamizadores de la actividad, ¿no? Porque son personas que evidentemente con ese empoderamiento que están realizando tienen necesidad y ganas de compartir y de ofrecer a la comunidad su valor, ¿no? Y luego, una persona socia, mínimo por cada unidad de convivencia. Hay diferentes fórmulas societarias, digamos, que precisamente había alguna consulta hoy, ¿no?, de cómo se organiza el tema de socias y socios. Y puede ser que hay proyectos que tienen en la unidad de convivencia una es socia, una persona si son dos personas, si es una evidentemente esa, pero hay otros proyectos que tienen socia, cada adulta es socia. Entonces, pues, se puede configurar de diferente forma. Pero mínimo, cada unidad de convivencia tiene un socio que da derecho a ese espacio. Se trata de vivienda asequible e inclusiva, decimos, porque baja los precios del mercado. Evidentemente, depende de qué rango y qué ayudas públicas, lo bajaríamos más. Los criterios de acceso son transparentes. Evidentemente hay un grupo humano que tiene un proyecto definido y las personas tienen que entrar en esos valores y en ese proyecto, pero sí que hay unos criterios que son abiertos. No es una cuestión de decir aquí entra quien quiere. No, evidentemente la idea es que sea democrático y que también las comunidades son participativas, ¿no? Y la idea que tenemos es que se mantenga asequible a lo largo del tiempo por la fórmula que hemos comentado antes, ¿no?, la gráfica. Limitamos también la aportación inicial para que no suba. Nosotros en nuestro proyecto mismo tuvimos un debate al principio de que queríamos esa pérdida del alquiler mensual. Decíamos, bueno, pues luego cuando te vas con menos. Bueno, te vas con el capital, con la parte de IPC que suba, pero sí que es cierto que en la medida que lo subas más, es más difícil que acceda nueva gente. Entonces, sí que es cierto que con eso que sucede en las hipotecas, que te puedes quedar atrapado, quieres marcharte, incluso tienes que darle dinero al banco cuando vendes tu vivienda, en este caso no pasaría y facilitaríamos que más gente pueda entrar. Entonces, eso hace más dinámico el proyecto, ¿no? Luego, en muchos proyectos se suele dar sistemas de apoyo económico solidario, unos fondos de solidaridad que cubren el caso de vulnerabilidad, bien por desempleo, por situaciones personales. Entonces, eso hace más fuerte el proyecto de cara a su viabilidad, ¿no? Y pasar situaciones como las de la pandemia, por ejemplo, que pueden pasar en cualquier situación, como hemos visto en tiempos tan cambiantes, ¿no? Luego, medidas de inclusión para la inclusión y la diversidad. Algunas cosas estoy comentando porque tenía preparado el otro día, igual se repite alguna cosa, pero bueno, voy a ir como más rápido para que no salga largo, porque tenía preparado, pero hay cosas que las he adelantado antes en las diapositivas anteriores. Favorecer la implicación activa de personas asociadas. Evidentemente son comunidades participativas, que es lo más enriquecedor. Luego, aquí hay una clave que tenemos que buscar nuevas fórmulas de financiación y autofinanciación, porque tenemos cierta limitación de las entidades financieras que apuestan por el modelo, y también elaborar formas de, entre los proyectos, financiarnos, ¿no?, para que sea más fácil generar nuevos. Luego, la cesión de uso. Hay proyectos que lo plantean de heredable, pero sería evidentemente a través de la cooperativa. No es una transmisión directa, sino que si yo en su día mis hijos quieren poder seguir, evidentemente la cooperativa tiene que admitir, porque no puede ser que igual una persona que esté desconectada totalmente del proyecto y hay otra persona que quiera entrar, ¿no? Entonces, tiene que haber una transmisión cultural. Evidentemente, si han vivido en ese proyecto y tienen interés, evidentemente están preparados para poder seguir de alguna forma, ¿no? Que es como dar continuidad a una línea de vida, digamos, ¿no? Pero no un derecho que tengas sin más.
Luego, hay una corresponsabilidad con el entorno y son proyectos vinculados a la realidad. No es cuando preparamos proyectos de este tipo, estamos haciendo un impacto en el barrio también, ¿no? O sea, porque son comunidades muy dinámicas, tanto en lo rural como en lo urbano, que están habituadas a preparar proyectos y evidentemente lo hacen en el barrio. Son eficientes y sostenibles, consumo también se aboga por el consumo responsable, no solo por la eficiencia energética. Luego estamos implicados en la economía social y solidaria a través de REAS. Y también trabajamos por el derecho a la vivienda, no simplemente nuestros proyectos, sino que también trabajamos porque el derecho a la vivienda sea una cuestión social que mejoremos, ¿no?, con estos proyectos y en nuestra actividad. Luego, son proyectos que están en crecimiento y pueden ser replicables, porque también abogamos por el aprendizaje abierto y colaborativo, creando también jornadas como esta, que nos ayudan también a compartir las experiencias. Y ahí, bueno, fomentamos el modelo y hay listas abiertas para los proyectos para cualquier persona, ¿no? A esto ya vamos a las propuestas que hacemos desde Covisicha, que son 8 claves para impulsar el modelo, ¿no?, de cara a administraciones públicas y otras entidades. Solicitamos que las ayudas que se hacen al alquiler, también digamos a otros tipos de ayudas que hay, que podríamos incluir en la lista, como rehabilitación energética, todo tipo de ayudas que vemos que se están ofreciendo para todo tipo de inmuebles, que muchas veces no tienen en cuenta la cesión de uso. Entonces, cuando hay una persona administrativa que gestiona las ayudas, si no aparece la casilla de cesión de uso, pues parece que no existe, ¿no? Entonces, todas las ayudas que haya para el alquiler o para viviendas, que se asimilen también a la cesión de uso, para facilitar el acceso a las ayudas. Y computar los espacios comunes. En algunas ayudas, hasta ahora, en el Ministerio, por ejemplo, ya lo han cambiado, no computaban los espacios comunes porque se entiende que son las escaleras y el descansillo y el portal de las viviendas. Pero en este caso, esos espacios son muy importantes y evidentemente son parte de la convivencia, ¿no? Entonces, que se computen también. Que haya también ayudas específicas para el modelo. Y luego, una clave importante, conectado con la financiación, es que las sociedades de garantía recíproca, CERS a nivel estatal, y las SGR en autonomías o depende de qué territorios, pues que avalen los proyectos para que sea más fácil financiarlos por entidades financieras. Luego pedimos que en la construcción el IVA es el 10%, ya que estos proyectos son sociales y no tienen ánimo de lucro, que se baje al 4% el IVA. Y también que sean calificadas, en Vizcaya lo es, en Guipúzcoa tengo duda ahora mismo, si están calificadas como especialmente protegidas, que te exime de algunas cargas fiscales, por ejemplo, ¿no? Ser calificado de ese tipo. Tendremos, de hecho, haremos una jornada próximamente con los aspectos jurídicos para aclarar este tipo de cuestiones, ¿no? Y luego que haya también financiación específica para mayores, porque se enfrentan a la complicación, ¿no?, de estar en una etapa de vida con menor expectativa para los bancos, y que sea más fácil esa financiación también. Y luego la normativa urbanística y calificación del suelo, que genera bastantes inconvenientes y dificultades en depende de qué territorios o qué situaciones, pues que avancemos en que sea más fácil ese proceso, ¿no? Luego, explicando un poquito cómo está configurado, lo he dejado para el final, que lo teníamos antes al principio, la red Covisicha incorpora esos 3 territorios, que luego en Euskadi se dividen en Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, ¿no? Esos son los proyectos que veis de cada territorio, de Navarra, de La Rioja y de Euskadi. Creo que eran 18 ahora mismo. Luego, REAS está organizada a nivel territorial en todo el Estado, con redes territoriales que surgen desde abajo hacia arriba, y a la medida que van surgiendo iniciativas, pues se va generando red. En este caso, la última red que está por constituir creo que es la Cantabria, porque en Asturias hay algo incipiente ya, ¿no? Y luego, en REAS no solo están las redes territoriales, sino que hay redes sectoriales dedicadas, por ejemplo, a energía renovable, por ejemplo, que está Unión Renovable con 18 cooperativas, entre las que está Goyener, por ejemplo, AERES, Asociación de Recuperadores de Economía Social y Solidaria, Comercio Justo y Finanzas Éticas. Y luego está surgiendo la que estamos creando ahora de vivienda, el Grupo Estatal de Vivienda en REAS, que a su vez, en cada territorio, como en el caso de Covisicha, pues va generando redes territoriales más cercanas, ¿no? Y en Cataluña ya tienen también una sectorial. Y esto es, así como, no sé si me he extendido mucho, es que ricasco. Gracias. Vale, es que ricasco. Bueno, buenas tardes.
La verdad que teniendo un compañero como Rubén que ya explica el modelo y que sitúa un poco el tema, pues es más fácil luego, ¿no?, entrar y poder comentar. A ver, yo vengo de Echequide, de unas iniciativas que son cooperativas senior de viviendas en cesión de uso en Navarra, pero no voy a hablar de Echequide. Si puedo ver un poco en el proceso que voy a comentar, voy a hablar de Echequide algo. Pero lo que voy a comentar es el proceso que hemos tenido desde el año 2017 hasta ahora con la Administración. Es un poco lo que me han pedido, es un poco lo que voy a resaltar. Si queréis luego alguna pregunta ya de Echequide, bien. Pero claro, la experiencia con la Administración no solamente ha sido de Echequide, ha sido de Covisicha en sí, pero de dos cooperativas senior, que son un poco las que estamos tirando un poco del proceso, que es Echeconac, que además han venido compañeros de Echeconac, que también me pueden ayudar luego en la presentación, y Echequide. Echeconac y Echequide hemos estado continuamente trabajando para ir consiguiendo, dando pasos un poco, lo que os voy a explicar un poco ahora, en ese sentido. Bueno, la presentación hemos cogido como modelo la de Covisicha, con lo cual hay muchas diapositivas que se parecen, ¿no? Pero bueno, en Navarra no solamente estamos Echequide y Echeconac en senior, también hay intergeneracionales que están queriendo ponerse en marcha y hay dos que ya están funcionando, que es Arterra Bisimodu, en un pueblo, en Artieda, que no sé si conoceréis, sí, más de uno conocéis, y otra que es Amarauna, en Ciordia, que también hace poco empezaron, pero bueno, ya son 7 familias y bueno, ya están cogiendo también una dinámica. Con lo cual, bueno, hay 2 iniciativas ya intergeneracionales y 2 senior, que son un poco las que llevamos ya años un poco organizados y queremos un poco, podríamos ponernos ya si tenemos ya un terreno y un edificio. El resto de iniciativas que están muy de iniciativa aún. Incluso han caído algunas, pues porque no leen futuro, porque han tenido complicaciones en el proceso, ¿no? Esa es un poco la realidad que tenemos en estos momentos en Navarra. Aquí es algo como voy a situar Echeconac y Echequide, que es un poco todo el proceso que hemos tenido, para que veáis en Pamplona, si os suena, un poco ahí el dibujo. Estamos en 2 puntas de la ciudad. Una en la zona norte, en la Chantrea, Echequide, y otra en San Juan, sería Echeconac, cerca de las piscinas o Unión Deportiva de San Juan, ¿no? Bueno, ese es un poco donde nos vamos a situar, porque tenemos ya el terreno ya fijado desde ya hace un tiempo y os diré por qué, ¿no? Vale, os voy a hacer una cronología por años. Esto empezó en el 2017, cuando las cooperativas empezaban a crearse y justamente en este caso desde Echequide montamos unas jornadas porque éramos un pequeño grupo de 6 personas y queríamos de alguna forma difundirlo y que se apuntara mucha más gente. Y además, pues que el modelo se reconociera y el ayuntamiento en sí, la organizamos con el ayuntamiento la organizó en este caso. En ese momento estaba justamente los que no están ahora, los que están ahora en la posición. Pues realmente estaba Bildu en el gobierno municipal y eso también ayudaba un poco a poder crear este tipo de jornadas. Pero a la vez que esa jornada que se creó en el ayuntamiento y que vinieron unas 100 personas a la jornada, con lo cual tuvimos un resultado bastante interesante, se crearon también otras jornadas por el propio Gobierno de Navarra con la Universidad Pública, que bueno, también fue en octubre, noviembre, 2 jornadas simultáneas y con lo cual aquello, bueno, pues ayudó mucho a poner en valor, ¿no? Y a partir de ahí, por lo menos en Echequide, se apuntó mucha gente. Es decir, de ser un grupo pequeño de 6 personas, empezamos ya el año siguiente, en el 18, a ser unas 40 en lo que es la asociación, la intención de crear, ¿no? Y bueno, aquí hay, por ejemplo, una de las noticias que salían en aquella época: viviendas para envejecer entre amigos sin compartir gastos en Pamplona, un proyecto que el ayuntamiento quiere resaltar y quiere promover y tal y cual, ¿no? Era un poco la noticia de ese momento, ¿no? Y además se comprometía el ayuntamiento a poner solares para estos proyectos, ¿no? Ese era. Entonces, claro, en el 17 pues ya estábamos ilusionados de decir, bueno, esto ya marcha y vamos a obtener posibilidades de tal, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues ha sido todo un proceso. Por una parte, por el Parlamento de Navarra, que fuimos a presentar, fuimos en 2 comparecencias, además muy simultáneas, Echequide y Echeconac, para presentarlo, y luego, después de esas comparecencias, en septiembre del 2018, también estuvimos con el vicepresidente de Derechos Sociales, que estaba Miguel Laparra en ese momento, y estuvimos también, pues bueno, pues estaba interesado también en conocer un poco de qué iba esto, porque claro, estaba el de consejero de vivienda también, a la vez que de Derechos Sociales, pues bueno, quería un poco verlo, ¿no? Y por otra parte,
el Ayuntamiento de Pamplona, en octubre, ya se aprobó sacar un concurso de solares para centros de personas mayores de vivienda cooperativa en cesión de uso. Y bueno, pues en ese proceso nosotros en Echequide estábamos formándonos. Durante todo el 2018 fue un proceso en el que hicimos cursos de cohesión de grupo, justamente con facilitación de Arterra, etcétera. Bueno, pues fue un proceso también. En el mismo proceso íbamos viendo que había también posibilidades de crear algo. Ya en el 19, por una parte, el Ayuntamiento volvió a reunirse porque habían pasado 5 o 6 meses de cuando dijeron la primera vez y no habían hecho nada, y en la segunda volvieron a juntarse la Comisión de Urbanismo y volvieron a aprobar por unanimidad del Ayuntamiento de Pamplona de que había que sacar el concurso de solares. Con lo cual, bueno, pues a ver si estaban presionando, ¿no?, un poco para ese tema, ¿no? Concretamente esta fue a expensas, me acuerdo que bueno, que Tío Ronco y Checona presentó una moción, una petición para que realmente se removiera el tema, lo cogió algún grupo, lo planteó en la comisión y se movió, ¿no? Por otro lado, en el Gobierno de Navarra, los propios grupos políticos aprobaron también por unanimidad, es decir, en este caso, cuando vayáis viendo un poco todo el proceso que tenemos, los grupos políticos nunca se han puesto en contra verbalmente de que este modelo no es interesante, todo lo contrario. Ha sido que sí, que es un modelo positivo en muchas cosas que podemos luego comentar, ¿no? Bueno, la moción, ahí la dejo, si alguien esto tiene el enlace para pincharla y ver un poco la moción de lo que decían también todos los partidos. Entonces, en ese sentido, pues interesante, ¿no?, de conseguir. Concretamente, esa moción pedía el reconocimiento, pedía al Gobierno de Navarra que reconociera de interés social a estas iniciativas, que se creara un grupo de trabajo mixto interdepartamental que haría un informe sobre qué condiciones debería cumplir para ser objeto de reconocimiento estas iniciativas, y que además se fomentara y se desarrollara este tipo de propuestas para facilitar su implantación. Es decir, esta era la moción que se planteaba, ¿no? Con lo cual, es decir, teniendo el Parlamento, teniendo todos los grupos políticos a favor, pues qué bien, ¿no? Y eso pasó en febrero. Pues en mayo el Gobierno se creó la Comisión Interdepartamental. Se creó y además vinieron de Derechos Sociales, de Vivienda, de Salud, de Hacienda, de la gente que estaba organizando la estrategia de envejecimiento activo, una política, y incluso la Federación de Municipios y Concejos. Me acuerdo que aquel día que estábamos Checona Echequide esperando, nos llamaron ya para entrar y justamente habían tenido una reunión entre todos los departamentos y lo que era entrar luego nosotros para decirnos que iban a apoyar el tema, que estaban de acuerdo, que bueno, que les teníamos que ayudar también un poco en ese proceso. Y nos decían, bueno, ¿pero qué pedís, no? Y nosotros lo primero que le decíamos, no, lo que pedimos es reconocimiento. Es decir, que realmente estas iniciativas se puedan reconocer para que podamos ir a los ayuntamientos y nos puedan reconocer para que nos puedan ofrecer terrenos dotacionales. Esa era un poco la intención que buscábamos, ¿no? Y más allá, bueno, pues que cambiara la legislación, y en toda la legislación que hay de Hacienda, legislación fiscal, de vivienda, etcétera, se incluyera también este modelo para que se reconociera en todo, ¿no? Bueno, por ahí va y tal. Con lo cual, ¿qué pasó? Que en el 19, si os acordáis, era las elecciones, y esto fue en mayo, justamente cuando se hicieron las elecciones, y que no sabíamos qué iba a pasar con el cambio de gobierno, ¿no? Nosotros, por otra parte, en el 19 creamos ya la cooperativa como Echequide. Checona, creo que no sé si antes o por ahí más o menos a la vez, y con lo cual ya estamos preparándonos para que si realmente salía el concurso, salía tal, pues poder presentarnos y poder tener ya una figura jurídica. La figura jurídica de sociedad cooperativa de consumidores y usuarios elegimos. Al principio no sabemos si era de vivienda, tenía que ser, pero no, es cooperativa de consumidores y usuarios la que realmente interviene mejor un poco en lo que queremos. Y bueno, en 2019, justo antes de cambiar en el ayuntamiento la alcaldía, el 12 de junio, el 15 de junio cambiaron los alcaldes. Pues el 12 de junio salió el pliego del concurso de los solares. Así fue, a última hora, en el último momento, pero bueno, todo el mundo estaba de acuerdo, pues venga, adelante. Ni siquiera los que entraban tampoco estaban, bueno, pues. Entonces el Ayuntamiento de Pamplona ya se comprometía a sacar eso, sacó 4 solares
aunque realmente estábamos 2 cooperativas solo, sacó 4 solares. Y de las 4, pues bueno, 2 eran las que más o menos, pues nos gustaba, una a Echequide y otra a Echekonak. Es verdad que Echequide buscábamos otra, pero nos dijeron que era imposible. Bueno, pues nos aceptábamos la que nos daban en el barrio La Chantrea. Entonces, bueno, esto fue, pues para nosotros, bueno, pues qué bien, ¿no? Que de alguna forma. Pero claro, tenía un defecto. Este pliego tenía un defecto. Un defecto que, por ese defecto, el Colegio de Arquitectos luego lo impugnó y se echó para atrás todo el pliego del concurso. ¿Qué había pasado? Pues que en vez de el pliego se podían presentar las propias cooperativas, no, se tenían que presentar grupos de arquitectos. Y entonces los arquitectos hacían el proyecto y luego ese proyecto tenían que entrar iniciativas, es decir, a pedirlas, ¿no? Pero claro, ¿qué pasaba si no había una iniciativa que le gustaba el proyecto que habían hecho estos arquitectos? Pues que se quedaban con un coste que habían generado, pero sin proyecto que luego poder seguir. Así, a grandes señales. Había más motivos que sacar los arquitectos como impugnación, ¿no? Pero que el proyecto, nosotros lo vimos que, claro, pues que había razones para impugnarlo, porque no estaba, para nosotros tampoco estaba muy correcto. Y por otro lado, ni el ayuntamiento lo recurrió. Con lo cual, todo aquel proceso se nos vino abajo y estamos 4 años casi después, estamos 22, 3 años después, pues aún con a ver si sacan otro pliego para que entendáis, que decir, si ese pliego se había estado bien, estaremos en una situación totalmente distinta a las iniciativas que estamos en Pamplona. Pero no ha sido así. Bien, a partir de ahí, en 2020, pues había una cosa que era importante y creímos que era importante, que era cómo conseguir el reconocimiento que habíamos pedido ya en el Parlamento y que habíamos estado también en la Comisión Interdepartamental, y veíamos que además que la Comisión se había parado después de las elecciones, aquello se había parado. Entonces estuvimos con el Departamento de Derechos Sociales, nos dijeron que iban a sacar un cambio del decreto de reconocimiento del funcionamiento de los servicios residenciales para gente mayor, con lo cual ahí querían nuestra aportación también, porque, bueno, habían hablado, les parecía interesante esto, ¿no? Y ahí estuvimos, bueno, pues una serie de reuniones con ellos, hicimos aportaciones y incluyeron no todo lo que queríamos, pero bueno, la mayoría para de alguna forma que pueda ser. Y ese decreto al final lo sacaron en diciembre de 2020. Le llamamos el decreto 92-2020 y siempre vamos, cuando queremos mirar algo de ese tema, y si queréis verlo, vamos, decreto foral del Gobierno de Navarra 92-2020. Eso lo sacaron en diciembre. Y bueno, lo que fuimos haciendo durante 2020, tanto Echequide como Echekona, fue preparar los anteproyectos, tanto social, económico como arquitectónico. Ir preparando un poco toda esa información que, claro, nosotros la preparamos, como sabéis, todo en grupo. Quiero decir, y entonces, pues todo es un proceso, pequeños grupos, que hacemos propuestas, que las debatimos, quiero decir, son proyectos que de alguna forma están asumidos un poco por toda la comunidad, ¿no? Desde ahí. Y a final de año también se produjo que desde Vivienda hizo un estudio con la gente del Tinglado, una gente catalana, un estudio y una jornada para hablar sobre estas iniciativas y también pues profundizar un poco en ellas, ¿no? La gente que había entrado en el gobierno con ese tema. Entonces fue un poco lo que en el 2020 se llegó a conseguir. Y también a finales de 2020 se hizo también otra comisión de ordenación del territorio, vivienda, paisaje y proyectos estratégicos, bueno, vivienda, que nos invitaron también pues a hablar a la gente que estábamos en Covisicha, que estábamos de alguna forma en Echequide, Echekona, que estuvimos ahí participando. Y como veis, es el salón de plenos, pero no es el salón de plenos porque era el pleno, sino porque con la pandemia se juntaban en sitios más grandes que las propias salas, ¿no? Entonces parece que es, pero la verdad que, bueno, impresiona, ¿no? Ver. Y bueno, además están grabados, quiere decir que se pueden oír, se pueden explicar. Y ahí hicimos una serie de peticiones, ¿no? al Parlamento en ese sentido, no solamente hacia las iniciativas senior, sino también a todo tipo de iniciativas, ¿no? Lo que sí vimos también seguíamos viendo receptividad en todos los grupos. Todos los grupos han estado que sí. Otra cosa es luego la importancia que le den y la prisa que le den.
pero no hemos tenido problemas en que los grupos siempre han estado favorables un poco a este tema. Vale, 2021. Nos ponemos en 2021 y es cuando, bueno, una vez que sale en diciembre el decreto foral en la que está todo el tema regular, todo el tema residencial, había una parte que era el tema de alojamientos colaborativos. Así se le llama a nuestro modelo, alojamientos colaborativos. Y entonces, claro, teníamos que presentar. Presentamos en febrero, presentamos ya toda la documentación. Se nos rechazó en un momento, no se rechazó, sino se nos pidió más documentación que se cambiara y volvimos a hacerlo. Nos pasaron los dos proyectos, HX y HCONAC, y ya en junio tuvimos la concesión o el reconocimiento provisional, porque es provisional hasta que no estemos funcionando, de que cumplimos los requisitos que de alguna forma se exige para poder ser una iniciativa reconocida en este sentido. Y además receptivos a poder trasladarla al ayuntamiento, y así se hizo, para que el ayuntamiento supiera que tenemos el reconocimiento. Con lo cual, era como si seríamos una residencia que en el ayuntamiento también les dan terreno dotacional a las residencias, aunque sea con ánimo de lucro, pero en cambio nosotros somos residencia, cooperativa, sin ánimo de lucro, de iniciativa social, que somos de iniciativa social también, sin ánimo de lucro, con lo cual, bueno, cumple muy bien todos los requisitos para que el ayuntamiento ahora pueda decir, bueno, tengo ya en mis manos jurídicamente que podemos dotar unos terrenos para este tema. ¿Vale? Tuvimos a la vez en febrero una reunión con el consejero de Vivienda y, bueno, la verdad que se puso también muy receptivo en ese sentido de decir, bueno, yo os pongo terrenos si queréis. Porque claro, nos ponía terrenos en diferentes pueblos, que es lo que tenía en ese momento, ¿no? El ayuntamiento es el que tiene los terrenos del ayuntamiento y él ponía otros terrenos, ¿no? Pero dijimos, no, nosotros queremos esos terrenos porque somos justamente iniciativas que queremos, somos urbanas. Por lo menos ese es un poco el planteamiento de estas dos iniciativas. Hay otras que no, pero nosotros esa, ¿no? Y también en febrero, a la vez que pedíamos el reconocimiento, pedimos el reconocimiento al Gobierno de Navarra antes de que nos dieran, ya solicitábamos los terrenos dotacionales al Ayuntamiento, formalmente, para que cogiera ya todo el proceso de funcionamiento. Se hicieron incluso algunas reuniones con el alcalde, para ver un poco que, bueno, él comentó que ya había dado orden para que esto se pusiera en marcha. No solo eso, sino también pusieron a una persona letrada para realizar el pliego. Aquello se demoró, llegó junio, en junio se tuvo una reunión con esta letrada y nos dijo, bueno, no empezaba aún porque no hemos podido, pero no os preocupéis, en septiembre me pongo con el tema. Llegó septiembre, tampoco se puso, y ha ido pasando el tiempo y bueno, pues lo que se ve es que, bien, están de acuerdo, pero no le ponen ninguna prioridad, ¿no?, a este tema, entonces nos han ido pasando, ¿no? Con lo cual, claro, pasaba todo 2021 y ya decíamos, bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos con este tema? Entonces, bueno, pues decidimos entre HX y HCONAC hacer una campaña de comunicación y terminar con una jornada el enero del 22, que ha sido un poco el proceso que hemos querido, ¿no? Entonces, el 28 de diciembre, no el día, bueno, era el Día de los Inocentes en la rueda de prensa, pero para que saldría el 29, para que no saldría el 28 el Día de los Inocentes, porque podía aparecer cualquier cosa. Entonces, el día 29 salió en la prensa, pues que de alguna forma, bueno, pues, Covivienda Senio, antídoto ante la soledad en Pamplona, es decir, sacamos un poco el modelo otra vez, porque ya que el ayuntamiento, pues nos reconocía, pero no suficiente, queríamos que habría un reconocimiento más social, que eso ayudara también a dar pasos en ese sentido, ¿no? Y después del proceso que hemos tenido, yo creo que ha salido interesante, porque muchas veces esto no se conoce. Es decir, tú sales a la calle, preguntas por esto y nadie lo conoce. Y además se lo explicas y dice, joder, pero mira qué jeta, que os den ahí unos terrenos así por, ¿no? Es decir, como que... Entonces, claro, hay que hacer un poco de pedagogía con la gente, que se entere bien y poder un poco avanzar. Y por eso fue un poco lo de las jornadas. En las jornadas hicimos un vídeo con 15 intervenciones de diferentes organismos, además gente conocida, que dijera que apoyaba ¿no?, este tipo de iniciativas, con lo cual fue todo conseguir el reconocimiento social, que a la vez nos ayudaría a conseguir el reconocimiento público, político, que la prensa también le da valor cuando sale en la prensa y estamos ahí, ¿no? Bueno, pues eso fue a final de año del 21. Y en el 22 ha sido las jornadas que hicimos el 26 de enero,
que la intención era que el alcalde abriera las jornadas, pero ya se vio ahí el plumero porque el alcalde no quiso abrir las jornadas y nos invitó a una reunión a los 2 días de la jornada. A una reunión y que no estaba tampoco el alcalde, con lo cual estaba claro que una cosa es decir que me interesa qué tal y otra cosa es realmente el interés que había detrás, ¿no? Y aun y todo, a pesar de que el alcalde y el ayuntamiento no quiso personarse en las jornadas, dijimos, bueno, adelante, que será una lucha mejor de más tiempo, pero sí conseguimos la presencia tanto de la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra como la presencia del director general de Vivienda del Gobierno de Navarra. No pudo venir el consejero porque ese día justo iba a venir y no pudo, pero vino el director general. Y después de toda una jornada que salió bastante bonita y con muchas intervenciones y además con 120 personas en directo, más luego lo han visto el vídeo de las jornadas, lo han visto 1.500 personas por streaming que se hizo. Bueno, pues la verdad que salimos muy contentos de la jornada. Hubo mucho esfuerzo también, es verdad, en ese tema. Pues al final de la jornada fue el propio consejero de Vivienda que dijo: traigo el mandato del consejero, que lo iba a decir, pero he tenido que estar yo, el director general, para decir que vamos a apoyar, vamos a pedir al ayuntamiento la cesión de los solares que queréis para que los gestionemos el Gobierno de Navarra y los podamos sacar a concurso. Entonces, claro, un aplauso unánime en la jornada porque era lo que estábamos esperando, que habría voluntad real, ¿no? Y el Gobierno de Navarra estaba dispuesto a... Y además, no solamente lo dijo en la jornada, sino luego salió una noticia diciendo expresamente que se comprometía a eso. Claro, con eso estuvimos luego con el ayuntamiento a ver si estaba dispuesto a ceder los solares. Y el ayuntamiento nos dijo que sí, que estaba dispuesto, que para ellos era un marrón, que estaba dispuesto. Ahora estamos esperando en el momento, estamos esperando a ver cuándo realmente se los pasa para que el gobierno acceda a ellos. ¿Qué pasa? Que está llegando la final de legislatura y a ver si vamos a tener un problema ahí. Entonces, lo que se ha comprometido Eneko Larrarte, que es el director general de Vivienda, es a decir, yo me comprometo a sacar el pliego de concurso antes de que acabe la legislatura. Bueno, y hasta ahí puedo contar. Seguramente si hacemos otra jornada dentro de un año, a ver si tenemos noticias más positivas, ¿no? Pero ha sido un poco todo el proceso que hemos tenido. Es un proceso que tanto la cooperativa de Chacona como Echequide nos hemos ido formando, hemos ido creándonos, hemos ido definiendo todo el proyecto, nos ha ido también todo este proceso para definirnos muy bien y estamos ahora que lo único que nos falta es prácticamente un terreno para poder situarnos. Sí, la firmica y tal, ¿no? Entonces, como conclusiones yo decía, bueno, Derechos Sociales nos ha reconocido como una alternativa a las residencias y además lo valora así, es importante. Vivienda ha sido receptiva porque somos otro modelo, otra iniciativa de vivienda que además cumple con los objetivos de promover el derecho a la vivienda, mucho mejor que sacarlo al mercado, ¿no? Y cómo funciona el mercado. El ayuntamiento está dispuesto y ha estado dispuesto, pero no lo ha hecho, a la cesión de terrenos dotacionales, es decir, que hemos conseguido que eso, que al principio parecía difícil, se reconoce y estaría dispuesto. Y que luego, bueno, los grupos que hemos tenido todo un proceso, estamos preparados para ello y eso lo que queremos es que ayude luego a que se replique. Si de alguna, claro, siempre es como todo, hasta que no empieza una y se ve un edificio y se ve algo tangible, es difícil poder un poco fomentarlo y tal, ¿no? Y a la vez una de las cosas importantes ha sido en todo este proceso, esta jornada última que hemos hecho, que ha sido tocar también el reconocimiento social externo para conseguir también un reconocimiento también político y tal, ¿no? Bueno, ese sería un poco, yo creo que las grandes un poco... Y ahí estamos, ¿verdad? No solamente en Navarra, sino en todo el Estado, con los mismos un poco temas. Y claro, aquí también con el problema que soléis tener. Pues nada, gracias. Bueno, si hay preguntas, aquí hay un micro. Lo vais pasando, por favor, para que lo escuchemos todo y, sobre todo, para que se grabe también.
lo agarro yo. ¿Hay una determinada edad para acceder a estos pisos o hay unos límites? Es para todas las personas, sobre todo ya seniors, ya he visto, pero ¿hasta qué edad? Lo que es las experiencias nuestras, perdón, en lo que es las experiencias nuestras hemos puesto de entrada a la cooperativa, no de cuando tengamos el edificio, no, de entrada a la cooperativa, que tiene que estar entre 50 y 70 años. Es verdad, a lo mejor no lo he comentado, que en el reconocimiento del Gobierno de Navarra nos piden que más del 50% seamos de 65 años. Y claro, nosotros hemos dicho, ven, en la cooperativa está entrando gente de 50 a 70 años, pero es verdad que sabemos, por los números que tenemos, que sí que vamos a tener el 50%, porque con los años que está pasando, pues al final, pues hace que Estás trabajando mucho. Claro. Entonces, posiblemente a la entrada del edificio haya gente ya con 70 y pico años ya. ¿Es categórico o hay unos límites? ¿Ese es el límite? 70 años. Por ahí abajo no se puede, entonces. A ver, para las iniciativas senior hemos cogido un modelo que también funciona en otros países y creíamos que de alguna forma, bueno, pues era la franja de edad. Es verdad que se puede hacer intergeneracional el proyecto y entonces no tener límite de edades por ningún lado, porque nosotros nos hemos querido acoger un poco a este modelo. Yo también tengo una pregunta. ¿Vivienda os ha condicionado la venta de vuestras viviendas propias para poder acceder pertenecer a una casa colaborativa? Mira, hasta ahora, como no ha salido el pliego de concurso, no nos ha condicionado nada porque no han salido aún las condiciones. Estamos esperando a ver que salga, ¿no? Pero ese tema lo hemos comentado. Y en ese tema hemos tenido muy claro. Nosotros ponemos nuestras viviendas, si no la asume, no la asume una familia, no la asume, quiero decir, alguien que cercano, las puede asumir el Gobierno de Navarra con el tema de las viviendas que gestiona, de alquiler, de cara un poco a que las viviendas nuestras no se queden vacías. Es decir, ese es un compromiso que se lo comentamos al Ayuntamiento y se lo hemos comentado también al Gobierno de Navarra para que quede claro que de alguna forma, claros, normalmente la gente senior tiene una vivienda, la deja y entra en esta. Entonces, no somos personas de vivienda para los criterios de vivienda de protección oficial. Por eso decimos, no, nuestra vivienda también que esté al servicio de que se use, evidente. Sí, estaría bien, sí. Si puedes, Marcos, a lo mejor te vienes aquí y ya. No, desde aquí estoy bien. Ya me toca muchas veces estar delante, hoy me quedo detrás. Comentar un poco sobre la pregunta que has hecho de las exigencias que nos pone el Gobierno de Navarra o alguna cosa. El tema es que nosotros desde el principio, tanto Echequide como Echeconac, no hemos abierto el camino de la vivienda, sino el camino de servicios para personas mayores, entre los que se incluye el servicio de alojamiento, el servicio residencial. Con lo cual no ha habido, en ese aspecto, hasta ahora al menos, no ha habido ningún requerimiento. Bien es cierto que si hubiese alguna necesidad tendría que ser en base a tener vivienda protegida del tipo que sea, con lo cual la mayoría quedaríamos fuera porque todos tenemos resuelto nuestro problema. La vivienda, casi todos tenemos la vivienda en propiedad. Hay algunas socias que tienen otra problemática, pero eso desvirtuaría el proyecto. Lo que sí tenemos es el compromiso de nuestras viviendas incluirlas a la bolsa de vivienda social a través de Nasubinsa, la empresa de vivienda del Gobierno de Navarra. O como decía Carlos, en la cesión a nuestros hijos, familiares cercanos, pero siempre fuera del ámbito lucrativo de vivienda especulativo. Los compañeros de Travensol, de Axúntase, ¿tienen alguna pregunta, observación?
Yo te lo sujeto. Vemos que estáis en una fase previa, en una fase compleja, porque muchas veces todos los encuentros con la Administración suelen ser complicados y hasta afinar exactamente lo que se pretende y hasta qué punto la Administración se va a implicar en ello suele ser realmente complicado. Pero vamos, os deseamos mucho ánimo y que sigáis luchando, porque seguro que el gato os lo lleváis al agua al final. Hombre, decir que nos ha ayudado mucho el haber conocido vuestras experiencias, Travensol, La Borda, Entre Patios. Es decir, eso nos anima mucho porque vemos realidades que hay detrás. Y claro, pues nosotros queremos ver que luego otra gente también vea también esas realidades, ¿no? Para que se extienda mucho más. Pero vamos, es un apoyo, lo de Travensol ha sido fundamental. Sí. Quería comentar también de esta jornada del día 26 de enero el compromiso de la Consejería de Vivienda a través de Nasubinsa no fue solamente el establecer un convenio con el Ayuntamiento para la cesión del suelo, sino que ya Nasubinsa mismo ponía 4 solares disponibles en 4 pueblos: Zubiri, Noain, Caparroso y Milagro, creo que eran, que los cedía ya en este momento, estaban disponibles para iniciativas que quisieran llevar adelante este proyecto en esos sitios. Con lo cual, eso nos da la esperanza o nos hace pensar que sí realmente hay un compromiso por parte del Gobierno para llevarlo adelante. Y si se consigue el acuerdo, el convenio con el Ayuntamiento de Pamplona, que las malas lenguas de pasillo, de Palacio dicen que este mes tienen que presentarlo y firmarlo, pues tendríamos que estar contentos. Déjame ver si puedo pasar. Buenas tardes. Bueno, como hemos venido hasta aquí a dar cada uno pues lo mejor de nosotros realmente en este joven movimiento de cohousing, nosotras en Axuntase hemos hecho la reflexión de ser intergeneracionales. Bueno, en primer lugar, porque nos apetecía vivir así, pero más allá de eso, por la propia sostenibilidad. Entonces, nosotras hemos también hecho un trabajo con las administraciones y creo que debemos seguir por este camino, todo lo que se ha hecho con la Ley 22, etcétera. Pero las administraciones, a ver, hay como 2 tipos de problemas, ¿no? Para los senior, como decíais, los senior que estamos aquí, por una parte, el problema no es de vivienda. Es decir, que no buscamos una solución habitacional como pueden encontrar la gente más joven, ¿no? Y entendemos que los proyectos intergeneracionales solucionamos una doble función, que es, por una parte, el tema de los cuidados. En los senior, y todavía no el ejemplo que tenemos más adelantados, pues son Travensol o Málaga o el propio Convivir, y estamos ahí analizando ese proceso. La espada de Damocles son los cuidados. La Administración está encantada con los senior y está legislando para senior, porque no saben qué hacer con este baby boom que ahora somos, que decimos en Asturias, viejo boom. Y nadie previó que después de que un nacimiento pues vamos a ser muchos viejos. En ese aspecto les estamos solucionando y abrazan con ardor el tema de legislar para los cohousing senior. Pero cómo nos vamos con el tiempo y con el envejecimiento, que además vamos a vivir más en este sitio, ¿cómo vamos a poder hacer frente a eso? Bueno, primero con un cambio que estáis haciendo y hemos hecho esto para que se reconozca el cohousing, ¿no?, como un recurso dentro de servicios sociales. Pero las propias técnicas, nosotros en Asturias tenemos mucha suerte, tenemos a Teresa Martínez, ¿no?, que es la que ha diseñado todo este tema de la atención centrada en la persona para humanizar todo esto. Ellos mismos estuvimos echando números, que es un poco lo que no se está haciendo ahora sobre el tema de cuidados. Y ella dice que para una cuestión de futuro tenemos que ser intergeneracionales. Porque en nuestro cohousing, que vamos a ser unas 36 viviendas, según sus estudios, vamos a tener 1 o 2 grandes dependientes, algo muy humano. Pero es que este problema lo tenemos ahora los seniors, pero es que los jóvenes que están ahora uniéndose, de verdad que vais a envejecer, chicos, y van a tener el mismo marrón.
Entonces, no hay ninguna previsión. Ahora es los cuidados y demás. Yo creo que yo vengo a hacer estas reflexiones de hacia dónde vamos, en qué momento vivimos y que en algún momento tendremos que hacer esa síntesis. Y además vengo a poner otro granín de arena también. El problema que están teniendo los seniors con los bancos es que con una determinada edad, de 50 para arriba, no están dando ni banca ética ni demás. Y están teniendo las compas que están metiéndose en senior y que necesitan financiación, no les dan financiación. Por otra parte, los jóvenes que están en precario, pues resulta que tienen el mismo problema de financiación. Y nosotros en Asturias, de verdad que entre comillas, ya veremos finalmente, pero nos sobran entidades que les apetece entrar en nuestro proyecto y solo queremos banca ética o similar. Bueno, y ya estamos, esperemos ya dentro de muy poco deciros este tema. Pero ¿cómo se ha hecho este modelo? Con un tema, a Rubén antes decía, un tema que yo aquí lo apunté, que se devolvía parte del capital social. Pues nosotros hemos aplicado algo que decimos todos, que es el principio de equidad. ¿Qué quiere decir eso? Que los senior nos hemos comprometido, que tenemos o bien el dinero o un capital, una propiedad, a hacer de verdad lo que dice la Constitución de una vivienda digna, pero no 2 o 3. Por tanto, los que tenemos vivienda, hemos vendido la vivienda para poner todo el dinero para posibilitar que Banca Ética no ponga ningún problema y posibilitar a la gente más joven el acceso a la vivienda, con lo cual creo que solucionamos doble tema. Por una parte, no tener un número grande de dependientes que no sabemos cómo afrontar, porque esto sí que es una experiencia, y por otra parte, hacer posible el derecho a la vivienda. Y vamos a hacer una cosa mixta de devolver todo el capital social, no, porque eso no es para especular. Es verdad que los senior eso lo heredan sus hijos e hijas, pero no con arreglo a lo que suba en el mercado, pero es que a la vez han posibilitado que los jóvenes puedan. Entonces, es un tema que estamos ya finalizando, estamos, como comprenderéis, con todo el tema de los ¿cómo se llaman? Las hojas Excel que echan humo y nos está saliendo. Y además, por si fuera poco, ¿qué pasa? Que tenemos otro problema con los jóvenes, y es que los jóvenes normalmente están en alquiler. Luego no podían, aunque nos dieran el crédito, no podían asumir el alquiler más el pago de la hipoteca hasta que no viviesen. Y dijimos, nada, chicos, a ver cómo nos sale. Y lo que hemos aprobado es vamos a hacer la asamblea a final de mes, lo que ya llevamos todos los estudios, y nos sale es que, puesto que tienen dificultades para pagar la hipoteca, pues vamos a repartirlo entre todos, entre los que hemos puesto todo el dinero o los que no. Con lo cual nos sale, de verdad, entre tanta gente, 138 euros al mes para poder hacer frente a pagar los intereses durante la carencia. Quiero decir que tenemos que abrir mucho, es un modelo tan joven que tenemos que abrir mucho más para posibilitar el hacer una sociedad más humana para mayores y jóvenes. No los viejos con los viejos, los jóvenes como los jóvenes, cada cual que se solucione. Creo que la solución es conjunta. Y así lo defiendo. No sé, dentro de 40 años, decíamos ayer en la cena, que nos juntamos todos para ver quién acertó o no. Venga, pues gracias. Espera, no sé quién está antes. Da igual. Yo quería comentar. Los jóvenes, ¿a partir de qué edad le consideréis? Jóvenes consideramos a partir de... No hay edades en lo intergeneracional, pero hemos tenido gente de 20 y tantos años que desgraciadamente no han podido entrar. Jóvenes hoy están en 30 y tantos. Cuando nos vienen con nenos y nenas, no hay jóvenes de 20 y tantos que tengan un mínimo de trabajo para poder entrar. Eso es otra tragedia también. Pero es que esto va a posibilitar a gente también más joven este modelo que estamos desarrollando y que además con la ley 42-22 ha abierto ahí un panorama interesante en principio. Sí. Bueno, ya que estoy aquí, ahora voy. Es que se me está olvidando casi lo Yo te lo pregunto. Yo te lo cojo. No, yo quería que Asu nos explicaras un poco mejor, bueno, por lo menos yo no termino de verlo. Has dicho que vosotros hacéis una aportación total, ¿no? O sea, habéis vendido vuestras pertenencias. O sea, eso quiere decir que ya tenéis
el precio final de lo que va a ser... es que no termino de entenderlo bien. Es complejo y sin pizarra y tal más. Pero vamos a ver, tenemos el proyecto básico. El proyecto básico. El de ejecución está ahora. Ha sido muy difícil con las administraciones conseguir toda la licencia, ha habido que pelear la edificabilidad de los espacios comunes. Bueno, ha sido una batalla, pero ya ha firmado la arquitecta. Y me preguntabas qué era lo que me decías. Que si teníamos precio final. Bien. Así ya lo sabíais. Nosotras, el precio que tenemos ahora, hasta el momento, es de unos 100.000 euros. Pero eso ya sabemos que nos va a subir un 20 o un 30%. Y así lo decíamos el otro día cuando estuvimos negociando, ya cerrando el cuadro de banca, diciendo vosotros igual que nosotros, o sea, un 20 o 30% más. Pero resulta que con la ley 42-22, a la gente que tiene menos de 5 veces el IPREN, que cobra menos de 5 veces el IPREN, en Asturias van a abrir, estamos en negociación para hacer un convenio bilateral, ni siquiera subvención, convenio bilateral por el cual a los que tengan menos de 5 veces el IPREN pueden dar 50.000, y están dispuestos en principio, 50.000 euros por vivienda. Con lo cual nos compensarían, fijaros, la subida esta. Esos son los números que tenemos hasta ahora. En breve, yo creo que para el verano podremos tenerlos cerrados y si nos sale bien, con mucho gusto os acercaremos, claro. ¿Cómo llueve? A ver, no, yo te lo cojo. A ver, ¿qué le voy a decir? Cuando se calle. A ver, aquí hay otra pregunta. Escuchamos. Es referente a la edad, que veo que muy bien todo el mundo que tenga menos de 70 y tal, pero ¿qué pasa con los que han pasado los 75 y se encuentran activos y quieren entrar? Que aquí a los mayorcitos, a la residencia con... ¿Qué solución dais o qué pensáis? O si no admitís a alguno de 75 pasado, pero vaya, que esté así un poco sin... Yo no estoy en un senior y mi proyecto es también intergeneracional o diverso, no sé cómo llamarlo, pero claro, lo de las edades es que cada proyecto configura su realidad en función de cómo visualiza el proyecto, cómo lo hace viable y todo eso, ¿no? Entonces, yo no, en Travensol igual tienen más claves sobre los límites, por ejemplo, de edad, porque lo tienen ya estipulado y lo han vivido, ¿no? De alguna forma, porque los demás es teórico. Entonces, igual un proyecto que tiene un margen 50-70, acaba entrando gente de más de 70, porque la edad también es una actitud, o sea que puede haber gente de 75 que está estupenda, pero hay gente de 50 y pico que tiene unos achaques del copón, o incluso menos, ¿no? O sea, no sé, igual en eso Jaime igual puede comentar más, ¿no? No, yo te lo cojo. Estamos de COVID. Yo te lo cojo. Vale. Bueno, yo creo que la explicación está en que todo esto que nos habéis contado de Navarra, de las autoridades, de los ayuntamientos, todo esto fue una historia que nosotros empezamos a vivir antes del año 2000 y que no pudimos ver realizado hasta la primera piedra en el año 2011. O sea que la cosa, no me habéis dado ninguna pena, no sé cómo decirlo. Hemos construido sin ayudas, hemos tenido que comprar el terreno, nos hemos tenido que ir a 60 kilómetros de Madrid, cuando a lo mejor nuestra primera idea era quedarnos más cerca de nuestras familias. Y bueno, yo personalmente estoy encantada y los que estamos allí pues también. Eso es la realidad por la que estamos viviendo allí casi 80 personas, ¿no? Es otro tipo de vida, pero también es otro tipo de vida cuando tienes 70 y muchos, 80 y alguno, ¿no? Entonces, con relación a la edad, era que la gente que empezó a tirar un poco del carro
En el año 2000, pues en el año 2013 que nos fuimos a vivir, calcular si ya eran jubilados la edad que tenían. Este año, tristemente, ha fallecido nuestro socio mayor, que tenía 91. Tenía 91, hace 9 años ya tenía más de 80, pero claro, como no iba a entrar. Me parece que esta mañana alguien preguntaba, ¿y qué pasa? Los que estamos aquí haciendo hueco y modelando el proyecto, no vamos. No, en un principio nosotros no teníamos tanto problema con la edad. Lo que pasa que después de un estudio de viabilidad sí que vimos que si envejecemos todos a la vez, pues que era mucho más complicado. Entonces, estamos intentando bueno, es que no nos dejan. Yo he estado en la comisión de acogida y no nos dejan pasar ni de 71. Hemos dicho 70 y aquí, en cuanto cumplen 71, imposible. Ni sea gente nueva que venga, ni los que están en esa bolsa que tenemos de amigos de Travensol, que le llamamos asociados, si cumplen los 70 también tienen que ir fuera. Entonces, es que no hemos tenido ninguna ayuda ni la tenemos. Incluso tenemos un hándicap que los servicios sociales cuando vienen y dices que puedes ser dependiente, pues dice, ¿pero usted qué quiere? Aquí tiene su comida de mediodía, la limpieza, tiene la lavandería, tiene el no sé qué. Sí, pero me lo estoy pagando. Mire usted, pues, es que yo creo que ya tengo el grado 1 de dependencia y aunque tengo unos compañeros y unas vecinas maravillosas, tengo compañía, tengo todo lo que usted, tengo calorcito y frío en verano y vamos, estoy encantado. Pero yo tengo derecho a esa dependencia y sí que nos dedicamos a reivindicar todos los derechos que tenemos como mayores, ¿no? Entonces, yo que he atendido mucho el teléfono cuando llama gente interesada, sí que se me revuelve todo lo que se me tiene que revolver cuando le tengo que decir a alguien, o por temas económicos o por temas de salud en un grado que no podemos atender ya de entrada, o por la edad. Cualquiera de esos 3 condicionantes, no tenemos más remedio, no tenemos dinero para financiar a otras personas que pudieran entrar, ni tenemos capacidad de tener un mecenas que nos aporte para la dependencia, que claro, cada vez se va dando más porque cada vez somos más mayores. ¿De acuerdo? Sí, creo que ha respondido muy bien una experiencia que ya funciona con el tema de las edades, ¿no? Y que la verdad que sentimos mucho tener que limitar, ¿no? Y situar. Pero, claro, nosotros de momento estamos cogiendo el modelo que de alguna forma ya otra gente ya ha asumido de 50 a 70 años para que más o menos pueda ser viable el proyecto. Entonces, me interesa mucho Asuntarse lo que está haciendo porque yo por lo menos me voy a interesar mucho en conocer un poco esos datos y ver un poco cómo... Porque, claro, decimos 50-70, pero tenemos que estudiarlo mejor, ¿no? En ese sentido y vamos a ver, todo será innovar y conocer. Sí, yo una cosa que quería también, al hilo de lo que decía María Asuntarse, yo sí que también, abogo por la intergeneracional en el sentido de que reproducir la tribu habitual, social, con la que como humanidad nos hemos ido desarrollando. Es decir, yo sí que veo a nivel, no sé, como natural, ¿no? Como la humanidad ha llegado hasta ahora reproduciéndose, teniendo tribus de 20, 30 personas, 40 personas que se manejaban. Entonces, ahí hay una transmisión de cultura, de aprendizajes, la gente mayor es útil, los niños no se les tiene que mandar a ningún sitio. Es decir, todo eso hace un ecosistema que naturalmente se ha desarrollado hasta ahora bien. Y ahora lo que socialmente estamos haciendo es externalizar todo y desproveernos de todo lo que hasta ahora lo hacíamos como comunidad. Los niños los llevamos al cole hasta hace poco, hasta a los 6 años, allá a los 3. Y ahora la idea es que nada más nazcan, los dejes en un sitio y tú sigas trabajando porque hay que producir. Y en los mayores, pues lo mismo en el otro extremo. Entonces, yo creo que el potencial que tienen estos proyectos es de reproducir o recuperar realmente la esencia de comunidad. Evidentemente es un esfuerzo, pero tiene muchas ventajas asociadas. Entonces, yo creo que es muy positivo y es interesante ver como diferentes dinámicas y proyectos y vamos a ver con la experiencia qué va a ir pasando con eso.
Yo, ante la pregunta de esta mujer que dice, y a los 75 años, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si estoy fenomenal y ahora me dicen que no? Bueno, yo interpreto ahí que si las residencias son lugares sociales donde admiten a cualquier edad, en un lugar como el cohousing debería de tener las mismas y mejores previsiones para cualquier edad. No debería haber ningún límite de edad, porque si fuese así estaríamos perdidos. ¿Pero de qué hablamos? Es decir, que ya no sirves para nada y tienes que perderte en la niebla. Pues no puede ser. El tema edad. Mirad, las reflexiones que hicimos, que eso se puede pasar. El tema es que son comunidades intencionales para los cuidados, fundamentalmente. De alguna manera estamos intentando recuperar algo que la humanidad ha dejado por el camino, y esto es una verdadera revolución. Y es un cambio de vida. Ya excede a las cuestiones puntuales de qué hacemos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se hacen los estudios, que ahora son pioneros, desde luego Travensol, están también los de Cantabria, yo le decía a Rubén que en cuanto esté un poco esto maduro, deberemos hacer una reflexión, las que tengáis estudios sobre la dependencia, porque hay que hacer estudios sesudos. A ver, la edad no es solo el tema para la dependencia, pero es un factor de riesgo. Cada vez que uno cumple años, el porcentaje de dependencia es mayor, es uno de los ítems. No es que sea el único. Hay gente, tengo a mi madre con 94, estupenda, una navarra ahí cocinando. Pero es verdad que la edad es un riesgo. Entonces, yo que les decía, mucha gente de 70, y es verdad, entre las que me incluyo, que estamos estupendas, con unas ganas de vida y de energía, pues montemos proyectos. Porque somos un verdadero tenemos un potencial enorme las mayores que tenemos estas ideas, y es que tenemos el tiempo, que es el mayor tesoro que no tienen los jóvenes. Otro tema que hay que asumir de la intergeneracional y el principio de equidad es que no trabajan el proyecto. Con crianza, trabajo, ¿quién monta los proyectos? Los seniors. De ahí viene la grandeza de ese círculo. Entonces yo digo, ¿estáis bien? Venga, que se está en mejores condiciones ahora. Hay posibilidades. Se ha cambiado la ley de vivienda poquito, cambiaremos más. Se está también cambiando el tema fiscal, que hay que cambiar. Estamos haciendo la red a nivel nacional, y también pongámonos de verdad a crear, que además es un proceso precioso de crecimiento y de parar. Así que animarse. De todas maneras, yo sí, con el tema de la edad, comentaba Teresa, ¿no? Quiero decir que la única limitación que se está poniendo de cara a los proyectos es el tema económico por viabilidad. Quiero decir que la preocupación que ha transmitido los diferentes proyectos es que si no les dan los números, como en el caso de Travensol, que era muy paradigmático, ¿no? Si metemos a más gente de 70 y tantos, se disparan los gastos mensuales para todos. Entonces, ahí sí que tiene límite. Claro, la visión es que si las administraciones públicas ven esto como un servicio público, que lo que decía Carlos, si ya se están cediendo suelos dotacionales a entidades privadas lucrativas con el tema de residencias, que luego la plaza de residencia no vale lo que vale un cohousing de este tipo, entonces, ¿por qué no ponemos un poco en el mercado, en ese mercado que quieren comparar los proyectos, y equiparamos las ayudas públicas unos con otros, con la cuenta completa? Entonces, ahí sí que podemos decir, oye, si se está apoyando esto, vamos a poner en la mesa también lo que hay que apoyar aquí. Entonces, igual ahí podemos cambiar el paradigma y tener unas flexibilidades como hay en las residencias actuales, pero porque haya una energía pública que ya se está poniendo en las privadas en lo cooperativo. Yo creo que por ahí puede haber también una clave importante de accesibilidad. Yo, en el proyecto que estoy que no lo he comentado porque como no habíamos comentado, yo estoy en el proyecto Ameche en Vizcaya, que es un caserío rural. Es otro como enfoque diferente, también a medio camino entre lo que se ha planteado aquí, porque Travensol está en rural y Asuntase también, pero es pequeño, es más pequeñito. Es un caserío que tiene 700 metros cuadrados y es para 6 unidades. Entonces, lo que nos hemos juntado es unas familias a partir de la crianza, de esa búsqueda de otro tipo de crianza más consciente, más natural. Y el proyecto está hecho así, pero no está hecho, digamos, no, es para familias sin crianza, no, simplemente nos hemos juntado, pero abierto a cualquiera que entre de cualquier edad, que tenga inquietud, que se alinee con los valores del proyecto,
que pues ya lo podréis ver igual en otra presentación, lo que sea, pero no tenemos límite de edad, por ejemplo, y hay una persona que es un abuelo, que es una de las familias, y vendría también. Entonces, es decir, que ahí no hay... Es una configuración familiar de alguna forma, ¿no? En la medida que la familia... Y no tenemos límites de edad porque no los hemos valorado. O sea, y de hecho, igual no tendríamos necesidad de valorarlo en la medida que haya ese abanico, ¿no? Pero no lo hemos mirado. Nosotros valoramos cada petición que llega, valoramos si encaja en el proyecto, y luego tiene que haber un conocimiento mutuo, que eso es una clave importante también, que no hemos comentado aquí, pero es otra clave que igual también pueden comentar Travensol, de cómo se accede al proyecto, no simplemente si tienes la edad, el capital, los números básicos, sino qué procedimiento, qué proceso hay de conocimiento mutuo para entrar. Que nosotros, por ejemplo, hemos hecho alguna experiencia porque hemos tenido ya algún canje en la fase en la que estamos a punto de rehabilitar ya también, y es interesante porque tiene que haber un conocimiento para que encajen las piezas, porque no solo la persona que entra que encaje con el proyecto, sino que el proyecto también encaje, ¿no? Entonces es interesante si queréis comentar un poquito cómo hacéis. Bueno, a ver, hay un procedimiento, hay una comisión, nosotros funcionamos por comisiones, ya lo he explicado esta mañana, y hay una comisión de acogida. Normalmente la gente llama por teléfono, normalmente les decimos estas condiciones que a mí me tocaba, en muchas ocasiones me ha tocado explicar de primeras. Les decimos, escribe y dinos cuándo puedes venir porque tienes que pasar una entrevista y tal. Entonces vienen a una primera entrevista donde están con 2 personas de la comisión de acogida. Normalmente se hacen como 3 entrevistas. La primera es visitar la casa, explicarle un poco nuestros principios básicos y también ver lo que piensan ellos, lo que esperan de Travensol, y en algunos casos hay que decirle, mira, búscate otro sitio porque esto que tú me dices, un médico en la puerta de casa, nosotros tenemos el hospital más cercano a 30 kilómetros, no sé, bueno, pues una serie de cosas que ves que hay personas que no iban a encajar con nuestra forma de vida. Entonces, en una segunda entrevista, la entrevistan otras 2 personas, normalmente en tiempo normal, digamos, sin pandemia que nos azota, pues les podemos decir que se pueden quedar a comer y entonces ven un poco el ambiente del comedor también, visitan la casa, se les presenta a la gente con la que nos vamos tropezando. Incluso hay una tercera vez que en la medida que si se tiene algún apartamento libre o tenemos 2 habitaciones también que les llamamos de invitados, pues se les puede invitar previo pago de su parte proporcional de gastos que ya está establecido, a que pasen un fin de semana con nosotros o una semana o tal. Este sistema, dicho por los que lo han vivido, les parece muy oportuno. O sea que, en palabras casi textuales, Ángela, una compañera que lleva 2 años, llevará 2 años y medio, Ángela y Roberta, pues dice, cuando vinimos aquí y estuvimos unos días, después al volver a casa, dijimos, ¿y qué hacemos aquí tan solos? Vámonos a Travensol. O sea que es como un paso bastante definitivo a la hora de esos últimos miedos que decíais por ahí. Es verdad que miedos hay. Y hay que vencerlos. El afrontar a estas edades, deja todo lo que tienes y dominas y tienes más que trillado y métete en no deja de ser una aventura y una convivencia con muchas personas, ¿no? No sé si he contestado lo que me preguntabais. Yo creo que sí. No, espera un momentito. No os he dicho que tenemos una figura. Pero yo creo que lo he comentado esta mañana. ¿O dónde lo he comentado? Bueno, pero hay gente que no ha venido a la mañana. No han estado. Bueno, tenemos una figura que le llamamos el asociado, que no es un socio, pero sí es una persona que ya ha pasado todo este procedimiento y ha decidido que quiere venir a vivir con nosotros, y por 2 razones: o porque no haya apartamento libre,
o porque esté todavía en el mundo laboral y aunque haya decidido venir no puede dejar a sus hijos que están todavía estudiando. Bueno, por varias razones no puede todavía incorporarse a la vida de la cooperativa. Entonces hemos creado la figura de asociado, que se firman un contrato con el presidente o la presidenta de la cooperativa, donde aparecen unos derechos y unos deberes. Tienen como derecho, por ejemplo, pueden venir a las asambleas y deben venir a las asambleas con voz pero sin voto. Reciben toda la información de cierres de ejercicio económico, de presupuestos nuevos y los informes de todas las comisiones. O sea, todo esto lo reciben como cualquier otro socio. Pero todavía no son socios de hecho, ¿no? Mientras no cumplan los 70 años, o los 71, perdón, pues tienen derecho a entrar. Si queda un apartamento libre, son los primeros a los que se les avisa para que puedan entrar. Es una figura interesante y a la que cuidábamos antes de la pandemia bastante, y entonces hacíamos una reunión por lo menos anual, o en las fiestas del pueblo los invitábamos también, o si teníamos alguna actuación de algún tipo, pues los invitábamos también para que fueran estableciendo como lazos afectivos también con todos los miembros de la cooperativa. Sí, a mí me parece que lo que has comentado de la inmersión, que al final es poder estar en ese espacio, vivirlo algunos días, es fundamental para conocer, porque si no, por mucho que nosotros, por ejemplo, como igual otros proyectos, que en el grupo que va configurándose, pues puedes quedar, pues pasar días, hacer un montón de actividades, pero luego es en la convivencia de estar en un fin de semana en un albergue, se puede hacer muchos formatos para poder conocerse y realmente conectar mejor. ¿Cómo te puedes conocer mejor? Entonces, porque las personas somos muy complejas, ¿no? Y en reuniones, o sea, decir que el formato habitual social no nos funciona para conocer realmente a las personas que vamos a convivir, ¿no? Entonces hace falta algo de más calidad, de conocerse realmente, ¿no? De hecho, hay proyectos que ahora no sé si era Calcases o alguno, que tienen como 6 meses o un año de que puedes estar conviviendo hasta que ya te conviertes en socio. O sea que también hay procesos diferentes, depende para qué proyectos. Y luego lo de los espacios de las habitaciones, de invitados, eso me parece también una fórmula muy buena, porque permite primero esa parte de que la gente pueda estar en transición y también acoger otro tipo de necesidades transitorias de familiares, de cuidados, de atención. Entonces, en nuestro proyecto también, con la revisión que hemos hecho última, tenemos también 2 espacios, 2 habitaciones que permiten eso, porque para una accesibilidad mayor, porque el padre, la madre o alguien o un abuelo pues tiene necesidades y transitoriamente, visitas. O sea, creo que también es otro potencial que tenemos en proyectos para que mejora mucho y facilita todo este intercambio, ¿no? Sí, la verdad que da gusto ir a otras iniciativas. Yo, hace poco estuve en Entre Patios y la verdad que es una gozada ver un poco el edificio, estar con la gente y vamos, eso te ayuda mucho también, ¿no? A definir también un poco tu proyecto. Así que no solamente para las personas, sino para las visitas de otras iniciativas también viene muy bien. Como no hay preguntas, ocupamos el espacio, ¿eh? Si hay preguntas, lanzaros. Nosotros una idea que teníamos era coger un autobús y hacer un tour por los proyectos un año y visitarlos como vamos viéndolos, pero bueno, a ver, hace como, venga, pues vamos, y como tienes el bus, si no tienen espacio, por lo menos duermes en el bus, ¿no? O sea, que era también un turismo cohousing, ¿no? De alguna forma, para conocer iniciativas, que bueno, igual se acaba materializando de alguna forma ese tour. Un momentito. Perdona. Perdona, que te llevo el micro. Ay, que me cae. Lo tengo difícil. Yo te lo agarro. Digo que nos juntamos 5 o 6 amigos hace ya unos años para entablar una conversación sobre la convivencia en comprarnos un terreno y construir una casa. Todo esto que estáis hablando para nosotros, ya esto de habitaciones y social, pues no cabía en nuestra mente. Pero ahora todo lo que estáis contando es curioso, es diferente
Y claro, a través de las conversaciones que tuvimos nos dimos cuenta de que los caracteres eran tan diferentes que al final tuvimos que dejarlo porque no coincidíamos. Y teníamos el terreno, teníamos todo, e incluso todavía está ahí, ¿no? Y es difícil. A mí me gustaría saber cómo se puede llegar a todo esto, porque así de una reunión con todos no es fácil. Hay que conocerse un poco y a mí me gustaría pues conocer a las personas. Yo creo que soy fácil de llevar, pero otras que hay, pues no yo te sabemos. invito a que llenes este formulario y pidas información, ¿de acuerdo? Si no hay más preguntas, yo creo que lo dejamos aquí. Hay una pregunta. ¿Hay una pregunta? Bueno. De todas maneras, con eso, aprovechando el espacio de tiempo, lo que comentabas del proyecto, del proceso de personas, una frase que surgió un momento en una conversación que tuvimos en el proyecto nuestro, porque salían cosas que empezábamos a hablar de bueno, y los animales domésticos cómo vamos a hacer y cómo tal y cual, y dice, bueno, pues yo tengo gatos, pues yo tengo alergia a los gatos, pues yo tengo perros, pues yo no quiero perros, y dices, pues, y una persona dijo, oye, igual no encajamos, estamos aquí, llevamos 3 años dándole que te pego y luego resulta que igual no vamos a encajar. Y claro, dices, hombre, eso te va a pasar con todas las personas porque somos muy diversas y tenemos nuestras manías, que para eso tenemos unos años, ¿no? Pero la clave para mí es, primero, evidentemente, tiene que haber un pegamento, tiene que haber una motivación que une al proyecto, por una filosofía, por la cuestión que sea, y que esa motivación hace superar todo lo demás y querer aprender y todos los retos y complicaciones que surgen y todas las tensiones, enfados o lo que sea, para surgir fijo, como cualquier otra relación, saber que quieres superarla, tienes una motivación para superarlo, aprender, porque hay muchas formaciones ahora y experiencias para recorrer, eso es lo que te hace superarlo. Entonces, no es si que encajamos o no, sino estamos dispuestos a afrontarlo y a encajar. Esa es la clave. Entonces, cuando alguien, de hecho hay gente que puede estar dispuesta a un tiempo y se cansa o piensa, oye, esto me está superando, bueno, pues no pasa nada, cada uno llega hasta donde llega, pero sí que es cierto que hay que tenerlo en cuenta porque no es una cosa que se hace pasiva, es decir, encajamos o no encajamos, no es un puzzle, sino que es un esfuerzo personal, y de ahí venía el tema del desarrollo personal porque está muy ligado a esto. Entonces, claro, el proceso que vives personalmente de cambio de paradigmas, de creencias que te trae el grupo constantemente, a nivel proceso grupal es fascinante si quieres meterte en eso. Si no, lo que vas a hacer es sufrirlo. Pero si te coges la ola como una oportunidad de cambio y que eso te está cambiando, evidentemente vas a dejar de ser tú y no pasa nada, pero vas a estar convirtiéndote en una persona nueva poco a poco porque vas a ser más sensible a todo lo que pasa al grupo y eso hace que el grupo, nosotros lo hemos experimentado en el poco tiempo que llevamos, quizás otros tengan más experiencia, va cogiendo una dinámica mucho más fácil de gestionar, de todas esas relaciones de grupo de convivencia también, porque el grupo ya tiene una sabiduría colectiva mayor. Y porque tú también ya te has desprendido de tus necesidades de tener razón, de que la cosa sea como tú quieres. Ya dices, bueno, venga, que sea así, da igual. Si lo que quiero es vivir juntos. Sí. Por resumir un poquito esa parte. Bueno. ¿Tenemos aquí otra palabra? Hola, yo aunque esté ahora en Donosti y tal, soy de Pamplona. Entonces quería saber si estos proyectos que tenéis y tal están abiertos a que se integre más gente o no, o cómo está en ese punto. Perdón. Sí, la verdad que estamos abiertos a... Que si tenemos nosotros, concretamente Echequide, luego Checona puede también comentar, que tenemos un proceso de entrada a la asociación, la gente pasa un proceso en la asociación y entonces una vez que nos conocemos, etcétera, es cuando decide la persona y decide el grupo si entra como cooperativista. Entonces tenemos la asociación y la cooperativa para ese tema. Y de momento cogemos a todo el mundo que quiera un poco estar. Echecona yo creo que también está abierto. El requisito un poco es por ambas partes de que haya una coincidencia de interés, ¿no? O, no sé. Claro, es que para nosotros... bueno, aparte de cumplir sí. los requisitos de edad o económicos o lo que haya, ¿no? Sí, sí. Evidente que queremos que de alguna forma el proyecto que estamos un poco generando, bueno, se asuma de la persona que viene y una vez que esté también aporte también al proyecto, ¿no? Entonces en esos 6 meses de asociación puede participar en las asambleas, en las comisiones de trabajo, para que de alguna forma se vaya incorporando. Y ha habido gente que después de crear la cooperativa ha entrado a la asociación y ha entrado después a... Pero tiene que ser, claro,
luego una decisión común. Es decir, la persona que quiere entrar, pero también el grupo te tiene que dar entrada. Y para nosotros es que todo el grupo de entrada. Si habría alguna persona que no, claro, tiene importancia el propio grupo antes de... Ese es un poco el proceso que hacemos. ¿Quién quiere? A contestar desde Checonac. Bueno, el asunto está en este momento. Ya somos, el proyecto tenemos pensado para 52 apartamentos que pueden, 42 apartamentos que pueden llegar a ser entre parejas individuales unas 60 personas. Estamos 48 socias ya. Con lo cual, bueno, estamos un poco en el límite, pero también estamos intentando que sea un proyecto equilibrado en edades. Dentro de que tenga que estar entre esa prejubilación o anterior a la jubilación de 55 años, la verdad es que está muy bien que sean más jóvenes, pero la realidad nos lleva a otra situación. Y entre 70, claro, a partir de 70, como decía la compañera de Tramensol, pues ya no hay sitio, o sea, eso está ya saturado, ese tramo de edad. Y hacia abajo, pues estamos ya con pequeños huecos. Sí que está abierto, pero hay una situación que es que nosotros venimos desde una asociación, que la asociación nació con la idea de ser una lanzadera de proyectos. Entonces, claro, estamos los mismos. Si me pongo las gafas soy de la cooperativa y cuando me las quito soy de la asociación. Eso tiene que ir cambiando ya un poco. Y es abrir el campo que se comentaba antes de conseguir que haya más proyectos, que haya una masa social detrás que apoye estas cosas, que vaya creando nuevos proyectos. Porque por mucho que queramos, en una cooperativa no vamos a poder dar solución a todo el mundo. Somos limitados. Nosotros a unas 60 personas. En Pamplona son más de 20.000 personas las que hay mayores de 65. Mayores de 65, más de 20.000 personas. Claro, 60 frente a 20.000, mal vamos a andar para solucionar el tema. Pero que es cosa de de lanzar de proyectos desde ahí. Y la ventaja que podéis tener quienes llegáis ahora nuevos es que podéis apoyaros en la experiencia que tenemos algunos ya detrás de un tiempo recorrido. Pero abiertos a cualquier iniciativa. Yo apoyando también soy de Checonac y a raíz de las jornadas del día 26 ha habido muchísima gente que se ha interesado, cerca de 30, ¿no? Entonces, claro, 48 más 30 ya supera el número que podemos dar cabida. Pero la realidad es que Checonac se llama Checonabat y hay gente que ya está pensando en un Echeconabí, igual en juntarse a través de la asociación y con nuestra ayuda pues empezar, como decía Marcos, es una lanzadera, ¿no? Esto no se acaba solo en una cooperativa. Podemos ser muchas. Una cosa también, una observación. En algunos territorios se está configurando también para esa necesidad de personas que se agrupan, que quieren hacer proyectos, porque los proyectos normalmente o tenemos lista de espera o se hace otro proyecto, como pasa en Entrepatios, por ejemplo, ¿no? Que están tienen la de Usera en marcha ya y la de Vallecas en construcción. Hay como dos modelos, el modelo que hace un proyecto único y el paraguas, ¿no? Sostre Cívic, por ejemplo, Cataluña es una cooperativa que va haciendo diferentes proyectos. O sea, hay como diferentes modalidades. Y luego hay otra clave también que, por ejemplo, está pasando en algunos territorios, es que se configura una asociación de personas interesadas en el modelo. Y entonces en esa asociación lo que se hace es esa labor de acogida y de distribución a los proyectos. Entonces, lo que los proyectos no hacen, no tienen tanto tiempo para dedicar igual, para acoger a todas las personas, porque igual no les encaja justo ese proyecto. Pero una asociación que podría ser un poco la labor también hacer en red, ¿no? Es decir, acogemos entre todos los proyectos y hay personas que acogen para todo el común, ¿no? Para el bien común y forman y hacemos también esa labor de charla, ¿no? Todo esto. Pero puede ser interesante esa labor de asociación porque los proyectos que se configuran normalmente hacen una etapa de asociación para tener una forma jurídica y luego van a la cooperativa.
pero podría ser también que las asociaciones, las que creemos algún tipo de asociación, o si utilicemos las que ya están creadas para dar ese servicio, ¿no? Precisamente. Y la gente que está sin proyecto ayuda a las que van viniendo nuevas y ese caldo de cultivo y ese aprendizaje se va transmitiendo, ¿no? De alguna forma. O sea, puede ser interesante también para observar. Bueno, si no hay más preguntas, ¿os parece que lo dejemos aquí? Muchas gracias, Carlos y Rubén, y también a los compañeros de Axuntase y de Travensol por estar aquí y colaborar con todo esto. Muchas gracias y...